más calamidades. Óigame bien, iglesia, este mensaje es para cada uno de nosotros. No lo regale, por favor, oye, haga lo suyo. Porque si es cierto que estamos trayendo calamidades, hermanos, es porque estamos sufriendo tanta situación difícil. Ya les voy a explicar a ustedes por qué el Señor está molesto con su iglesia, está molesto con su pueblo. Porque su pueblo cree que solamente es de ir, ¿verdad?, y alabar al Señor y todo eso. No, hermanos, Él nos ha mandado a nosotros a edificar, Él nos ha mandado a nosotros a salvar, Él nos ha mandado a nosotros a compartir la preciosa palabra del Señor. Y nosotros de gratis recibimos, también tenemos que darlo de gratis, no importando el costo, no importando qué es lo que usted tenga que hacer. En la parte de atrás, en el primer cuadro, ustedes pueden ver el templo de Jerusalén. Ahí van a ver ustedes lo que eran los vestigios del templo de Jerusalén. A ustedes, como pueden ver allí, en la parte de atrás está la mezquita de Al-Aqsa, la mezquita de Omar, la cúpula de la roca, como se conoce. Y usted puede ver allí el muro de los lamentos, el muro de la esperanza, donde los judíos van a orar. Usted puede ver allí todos esos atrios que le pertenecen al templo de Jerusalén, que fue destruido 70 años después de nuestro Señor Jesucristo y nunca más ha sido reedificado. Allí fue donde el pueblo de Israel salió por todas las naciones después de 70 años, cuando nuestro Señor Jesucristo ya había ascendido al cielo, y desde entonces ese es el templo que está allí. Como ustedes pueden ver, ese es el segundo templo que se levantó, porque el primero lo levantó ¿quién? El rey Salomón levantó el primer templo. Luego el segundo templo lo levantó, fue Herodes el que lo levantó. Bueno, Josías, el hijo de Ezequías, hermanos, hijo de Manasés, era uno de los que trató la manera de arreglarlo. Pero bueno, lo destruyeron los judíos, quiero decir, los babilonios lo destruyeron, y luego después vino los macabeos, lo volvieron a reedificar, y Herodes vino y lo terminó de reedificar. Pero bueno, vino Tito y lo destruyó también. Ok, todo lo que vamos a estar hablando ahora está relacionado con la construcción del templo, y usted y yo estamos comprometidos a construir este templo. Ya se lo voy a explicar, y le voy a explicar por qué es que el Señor nos tiene a nosotros con tanta situación difícil, porque no hemos obedecido a la palabra del Señor. Yo sé que este mensaje a lo mejor quizás no es para usted, pero haga lo suyo para que lo comparta con otra persona, de aquellos que deben de estar aquí y no han venido porque les interesan más las cosas de este mundo que las cosas del Señor. Pues esto trae más calamidad. Yo siempre he dicho que las recesiones que pasan en los países algunas veces es por la mala administración que están haciendo los gobiernos, pero la mayor parte recae, hermanos, ¿sabe en qué? Cae en la indiferencia y la falta de compromiso que nosotros tenemos para con Dios. Por eso es que sufrimos calamidades, y ya se lo voy a demostrar en este caso. Ok, no traigamos más calamidades. Ahí tenemos nosotros el siguiente. Quiero ver si me trabaja el mouse. Ageo capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y luego tenemos, si quieren me lo ponen todo, hermanos, los que están allí. El número 1 dice, ponga atención a lo que dice la palabra. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a José, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo. Óigame bien, ¿quién es el que está firmando esa palabra? ¿Quién es el que le está hablando ahorita a usted?
es Jehová de los ejércitos. Mire pues, este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, iglesia, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿A cuál casa se refería el Señor? ¿Cuál era la casa que estaba desierta? Su iglesia, su pueblo, su casa, a donde nosotros estamos ahorita. Mire usted cuántas sillas vacías. ¿Y usted cree que el Señor no nos ha dado el poder suficiente a nosotros, dándonos al perfil del cristiano, que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, para poder llenar, hermanos, y para poder ir con el poder del Espíritu Santo, para poder ir y traer estas personas? Porque es bien importante, hermano, la construcción del templo. Y ya le voy a demostrar que esto solamente es una figura del templo, pero el verdadero templo que el Señor quiere que nosotros reedifiquemos es todo el pueblo redimido que forma el cuerpo de Cristo. Usted no sabe cuántas personas, cuántas millones de personas, hermanos, se nos han pasado por alto, y nosotros, bien gracias, no hemos hecho absolutamente nada por todas esas personas. Al contrario, hay muchas personas, quizás millones de personas, que se van a ir al infierno. ¿Y sabe usted por qué? Tal vez no es porque no haya nadie que no les haya predicado la palabra, tal vez sí, pero se van a ir muchas veces cuando nos ven a nosotros el estilo de vida cristiano como las personas que viven en el mundo. No hay diferencia. Y cuando nos ven a nosotros, hermanos, dicen ellos: yo para ser como el hermano fulano mejor me quedo como estoy. Y es una lástima, porque, hermanos, los inconversos no tienen Biblia. Nosotros tenemos la Biblia. La Biblia de los inconversos somos nosotros, porque la palabra del Señor dice que usted y yo somos cartas leídas al mundo. Y depende de nosotros cómo nos miren en nuestro estilo de vida cristiano. ¿Verdaderamente estamos alumbrando en estas tinieblas? ¿Verdaderamente nosotros lo estamos haciendo? Pues mire lo que dice el Señor. Dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Esa palabra, meditad bien sobre vuestros caminos, hermanos, es: usted póngase a pensar por qué estamos como estamos. ¿Por qué estamos como estamos en este mundo? En El Salvador, hermanos, pongo el ejemplo de mi país. En El Salvador, hermanos, hay más del 60% de los habitantes que son cristianos. ¿Y sabe usted cuántas personas componen las maras? No llegan ni a 60,000 personas, y 60,000 tienen humillados y aterrorizados a más de, vamos a decir, más de 4 millones de salvadoreños. Cuando somos hijos de Dios y tenemos todo el poder para influenciarlos a ellos, nosotros nos hemos dejado influenciar por todo eso, y el mal ha venido a prevalecer. Pero ya le voy a explicar por qué. Ya le voy a explicar por qué. Dice Ageo capítulo 6, siguiendo, dice: meditad bien sobre vuestros caminos, dice el versículo 5. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal. ¿Cómo? ¿Por qué no le alcanza, mi hermano? ¿Por qué no alcanza el sueldo? ¿Por qué tenemos que topar las tarjetas de crédito algunas veces? ¿Usted cree que Dios no quiere que usted sea próspero? ¿Usted cree que Dios no quiere que su arteza de amasar
las vacas que usted cría, las ovejas, el vientre de su esposa, todo eso Dios quiere bendecirlo porque hay promesas que será bendito en la ciudad, será bendito en el campo, serás bendito a donde quiera que estés. Pero ¿por qué nosotros los cristianos pasamos con situaciones difíciles? Que algunas veces quisiéramos que el Señor viniera en este momento. Ay, Señor, vení ya porque me están cobrando mucho del banco. Y estamos pasando muchas situaciones difíciles, hermano. ¿Por qué recibe su jornal en saco roto? Fíjate que acabo de recibir el cheque y ya no sé ni en qué lo gasté, fíjate. Para comenzar, es un mal administrador. Porque nosotros lo primero, antes de pedirle riqueza al Señor, tenemos que pedirle sabiduría para poder administrar nuestras riquezas y todos los bienes que Dios nos da. Pero nosotros vivimos como que nos da nuestra real gana, haciendo lo que a nosotros nos parece mejor. Pero la palabra del Señor es bien clara. Ahora, se recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 7, meditad sobre vuestros caminos. Le vuelve a decir otra vez el Señor, mediten. ¿Por qué están pasando situaciones difíciles? ¿Por qué la sociedad está tan convulsionada? Hermanos, mire, aquí tenemos nosotros más de 86,000 personas de habla hispana en todo Metro Vancouver. Más de 86,000. ¿Y saben lo que están haciendo algunas personas? Y yéndose a unas iglesias, sacando a la gente de allí. Venite, porque viva la flor, que la mía es la mejor. Venite para acá y hagamos una iglesia. Y luego después están haciendo, ¿por qué no van a evangelizar a la gente que necesita de Cristo? No que les gusta andar pescando en las pesqueras, en las peceras de los hogares. Hermanos, eso es lo que está pasando. Por allá, fíjate que se deshace una iglesia porque se le dividió. Fíjate que por allá hizo que no sé qué. ¿Por qué no tienen el valor suficiente de ir y buscar las almas que están perdidas? La palabra del Señor nos dice, el apóstol Pablo nos dice a nosotros, que a él le gustaba ir a predicar donde Cristo no había sido predicado. Ya están igual como las sectas religiosas, como los mormones, como los testigos. Les está diciendo usted, yo soy nacido de nuevo. Ah, sí, ¿verdad? Pero mire, aquí le estoy regalando esto. Fíjense que, imagínense. Y como somos tan indiferentes que ni siquiera nos podemos defender con la palabra. Y ellos, como están bien entrenados en ese aspecto, allá van. Miren, hermanos, es lamentable que de la iglesia de Jesucristo, miren, se anden pasando para ese tipo de sectas. Por favor, dígame usted. Si nosotros que tenemos la verdad la predicamos como que si fuera mentira, y ellos que tienen la mentira la predican como que si fuera verdad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificar la casa, y pondré en él mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Buscáis mucho, y halláis poco. Fíjese que he puesto, ¿cuántos resúmenes ha puesto usted? ¿Cuántos resúmenes ha puesto para encontrar trabajo? ¿Y cuántos le han contestado? El cristiano está llamado a ser bendecido por el Señor, porque no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Pero muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles. ¿Por qué? Ya vamos a llegar al mensaje. Miren pues, ya vamos a llegar al mensaje. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Tan caros los frijoles, está caro el arroz, todo está caro. Aquí tan pronto le suben, aquí no le piden permiso para andarle subiendo la gasolina. Aquí le suben, si quiere cómprele, si no pues váyase a pie. Pero usted tiene que hacerlo. ¿Pero por qué? Miren lo que dice la palabra del Señor: buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. Mire, este versículo solamente me recuerda la fecha en que yo anduve allá en California, hermanos, cuando los Estados Unidos cayó en una gran recesión. La bolsa de valores cayó en la 77.7 y se fue abajo todo.
las casas de las personas que estaban teniendo sus casas, estaban digamos, pagando su mortgage, su hipoteca, los estaban pagando ellos a las compañías, pues, que las habían construido. ¿Sabe usted, hermanos, de que ellos se les subió de la noche a la mañana el triple de los intereses a estas personas? ¿Sabe lo que hicieron ellos? Trataron la manera de ir al banco, y en el banco les decían: tiene que pagar. Porque algunos dicen mi casa, ¿verdad? Pero si deja de pagar, pregunte de quién es, ¿verdad? Y dice, el banco les dice: tienen que pagar, tienen que pagar. Y entonces vinieron ellos y dijeron: ¿y cuánto tenemos que pagar? Imagínense, si alguien pagaba 1.500, se le subió a 4.500, se le subió el triple. Entonces vinieron ellos y dijeron: no, pues aquí lo que nos toca es dejar la casa. ¿Saben lo que hacía la gente? Mire, rompían las ventanas, le rompían las paredes, le rompían todo y se iban sin decir nada. Y dejaban destruida la casa. Porque si alguien llegaba, ellos tenían que pagar el triple. Pero si alguien llegaba y le decía: mire, ¿y en cuánto está valorada esa casa? Bueno, tal vez la casa estaba valorada en algunos 200,000. Le decían: dame 80,000 y hay que te quede, ¿verdad? ¿Cómo era posible que alguien que llevara $80,000 iba a comprar una casa de que toda una familia había estado pagándola durante toda la mitad de una vida? Dígame usted si eso era justo. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Os encerráis, dice, encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón, Señor? Si no he visto justo desamparado, ¿por qué? Estamos hablando del pueblo de Dios, porque este mensaje era para Salatiel y para Zorobabel. ¿Cómo es? Para Zorobabel y para Josué, hijo de Josadac. Uno era el sacerdote y el otro era el gobernador. ¿Y qué fue lo que pasó? Y le dice: ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Haga un análisis. Haga un análisis de aquí, de Metro Vancouver. Mire, hay cristianos que van a la iglesia si les sobra el tiempo. Si les sobra el tiempo. Si ellos pueden, pero si les salió otra cosa, mejor se van. Mejor se van. Así es. Yo vi que estaban cantando algunos aquí. Solamente veo 3. Y los demás. Hermanos, así somos nosotros los cristianos. Y si son jóvenes, usted tiene la culpa, porque usted no les enseña verdaderamente lo que debe de tener, el agradecimiento en el corazón de lo que el Señor ha hecho por nosotros, hermanos. Y dice: porque mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa, por eso tenemos sequía, por eso no viene la lluvia. Y si no viene la lluvia, hermano, los pepinos, los tomates que se sembraron se van a arruinar. Si no llueve, imagínense, nosotros tenemos actividades en nuestra iglesia para la camping de los jóvenes. Hoy no hicimos porque no podíamos tener car wash. Y a nosotros nos gusta, pues, ¿verdad?, servirle a la comunidad, porque de la comunidad sale el dinerito para ir a los campamentos. Entonces, no pudimos tener, porque todas las gasolineras nos decían: hay sequía. No se puede. ¿Por qué? Detuvo Jehová la lluvia. ¿Por qué? Pero ¿por qué el Señor está molesto? ¿Por qué el Señor está molesto? Y dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Ahí hasta nosotros nos fuimos. ¿Cómo dice allí? ¿Sobre qué dice? Sobre todos los hombres, sobre los
hombres y sobre las bestias. El pueblo de Israel estaba pasando calamidades, hermanos. Estaba pasando calamidades. Ahora, como yo quiero poner en su corazón este mensaje, vamos a ver estos principios bíblicos. Estos son principios bíblicos. Los crea usted o no los crea, esto así se queda porque es la palabra de Dios y es eterna. Dice, el primer principio es: Jehová ve. Él lo está viendo a usted y lo mira hasta donde usted se esconde, a donde no lo mira. Nosotros antes en la iglesia le dábamos gracias a Dios acento latino, porque habían algunos cristianos de nuestra iglesia que cuando venía la orquesta de los hermanos Flores, o venía, digamos, Alce Acosta, o no sé quién, tanto, ¿verdad? Shakira, quién sé yo, ¿me entiende? Allá andaban pachangueando, mire, y nosotros decíamos, benditas las cámaras de acento latino, porque allí vemos a los hermanos que andaban haciendo la caída de la hoja y todo eso, ¿me entiende? Allí lo ve el Señor. El Señor ve. El Señor ve. El Señor oye. El Señor oye todo lo que usted dice. Él no le va a aceptar ninguna excusa a usted, porque Él lo ha equipado. Él lo ha preparado a usted. Él le ha dado a usted, mire lo que le dice: fortaleceos en el poder de su fuerza. Porque nuestra lucha no es con carne y sangre, es con los meros demonios. Contra principados, contra potestades. Su lucha no es contra carne y sangre, no es contra su suegra, no es contra su esposo, no es contra su esposa, no es contra sus hijos, no es contra sus padres, es con los demonios que están influyendo en la parte de ellos, ¿me entiende? Los manejan, ¿ve? Por eso es que nosotros debemos de tener una consagración y una cita con Dios a diario, hermanos, para mantenernos consagrados al Señor, porque de esa manera nosotros vamos a estar fortaleciéndonos en el poder de su fuerza. Nosotros los cristianos somos como el celular. Si usted no lo conecta a una fuente de energía, se le va a morir. Aleluya. Nosotros los cristianos, hermanos, necesitamos, hay veces los celulares duran más de 24 horas. Bueno, dependiendo del uso que le dé, ¿verdad? Porque hay algunos que Dios es libre, hermano. Nosotros en nuestra iglesia hemos puesto con amor, con cariño: apague su celular y no esté tornando ahí texteando. Mire, ¿saben lo que hacen algunos? Se levantan y se van para el servicio. Allá van a contestar, como que se va a morir la persona porque no le conteste usted. Pero qué les interesa, el predicador está ahí gritando y todo, y les vale un comino, pues. Es una situación tremenda, ¿me entiende? Jehová oyó a Miriam con Aarón, que hablaron en mal de Moisés. Yo los oí, dice el Señor. ¿Cuántas veces ha andado hablando usted en mal de otro hermano? ¿Cuántas? Aquí no hay ninguno. Yo le dije que tal vez este mensaje no era para usted, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces usted, es que el pastor dijo esto, dice, al pastor le echan la culpa de todo? Mire, usted, fíjese cómo está la situación. Ahora mire, Jehová ve, Jehová oye, Jehová habla, ¿ve? Y ahí tenemos el Salmo 33, 18, si quiere apunte los versículos, en donde el Señor habla. Y luego tenemos que Jehová honra a los que le honran. Porque Él había puesto a Moisés, en Números capítulo 12, Él había puesto a Moisés al frente y Él le dijo: yo lo puse y yo voy a tratar con él. Así es que Él honra a los que le honran. Por eso es que el Señor estaba molesto y hasta le puso lepra. ¿Y qué digo yo? ¿Y por qué no le puso a Aarón también? Si Aarón estaba hablando. ¿Sabe usted por qué? Porque él era el sacerdote, y entonces ¿quién le iba a limpiar? Le digo, pues.
hermanos, ¿por qué Dios está interesado en que nosotros levantemos el templo? ¿Por qué Dios está interesado? Mire el pacto de Dios con David. En segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 10 al 13, dice la palabra del Señor. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿Ok? Y dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ese es, y yo le seré a él padre, y él será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Ese es el pacto davídico. Ah, mire, ¿qué valor tiene eso para Dios? Cuando Dios hace un pacto, hermano, y usted está dentro de ese pacto, hay que obedecer al Señor, porque Él es fiel. La palabra del Señor dice, mientras nosotros permanecemos infieles, Él siempre permanece fiel. ¿Fiel a quién? A su propia palabra, a Él mismo. Esta palabra no la va a cambiar, hermanos, el Señor. Y luego dice, el pacto davídico recordado por Amós. Quiero que me siga, porque lo voy a llevar a ver cuál es el verdadero templo. Y dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Él no está diciendo lo voy a hacer. Él hace. Él hace. Él hace. Y luego Jacobo lo confirma. Jacobo, el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Creían que el evangelio solamente era para los judíos, pero Dios le tuvo que revelar a Pedro a través de unos lienzos. ¿Cuántos han leído eso? De animales inmundos, que le dijo, Pedro, mata y come. Y él le dijo, Señor, ¿por qué voy a matar y a comer si estos son animales inmundos? No llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Y lo llevó para la casa de Cornelio, y vio él claramente que el Espíritu Santo se derramó sobre todo el pueblo gentil, para la gloria de Dios. Y luego vino él y fue llevado con Juan a Samaria, en donde también le ponían las manos y el Espíritu Santo era derramado sobre los pueblos gentiles. Samaria para ellos era un pueblo pagano, que aunque son hermanos, pero era un pueblo pagano por haberse prostituido cuando Asiria lo tomó cautivo. Y luego Jacobo, el primer pastor de Jerusalén, Pedro llega a dar el informe, y cuando está dando el informe, lo confirma en Hechos capítulo 15, versículos 13 y 18, dice la palabra del Señor. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón, o sea Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras que los profetas, las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y, ¿qué dice, hermano? Reedificaré el tabernáculo de David, que está como caído. ¿A qué se refiere allí? Se refiere a la promesa que Dios había dado allá en el pacto davídico, y que Amós lo estaba confirmando. Está hablando de que él iba a reedificar el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas,
y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Ay, ahí ya no está hablando de un edificio. Ahí ya está hablando de un templo del Señor. Ahí ya está hablando de que usted y yo somos piedrecitas pequeñas que formamos el templo de Jehová. Y el templo que el Señor está molesto con Ageo, quiero decir con Zorobabel y con Josué. Ese templo que los judíos, en lugar, después que salieron del cautiverio de Babilonia, hermanos, en lugar de ir a levantar el templo, que era el edicto que el mismo Ciro les había dado a ellos para que levantaran el templo, se fueron a meter a sus casas. Y artesonadas. ¿Sabe usted lo que significa la palabra artesonada? Con arte. Leonardo da Vinci había llegado y le había hecho un montón de esas pinturas carísimas. Ahí los tenían con unos jarrones. Ay, no me voy a botar el jarrón, me dijo una vez una hermana. Ese jarrón, me dice, tengo mucho sentimiento allí. Y viene un niño corriendo y ¡bum! Le digo, dije yo, ya no le voy a abrir la puerta. Váyanse a orar a otro lado. Imagínense usted. Y era evangélica, pues. Tremenda, ¿verdad? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a reedificar, a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y toda la gente sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Es cosa seria, porque ahí Jacob le está diciendo que están levantando el tabernáculo caído de David, llevando personas al conocimiento de la palabra y a los pies de Cristo. O sea, por eso es que el Señor está molesto. Está molesto. Todos se han ido a su propia casa y esta casa está desierta. Hermanos, yo estoy seguro de que si viene Luis Miguel aquí, ¿usted cree que van a hacer falta todas estas sillas? Ay, Dios santo. Y saben ustedes, hermanos, que el Rey de Reyes está aquí con nosotros, que hasta le estuvimos alabando, le estuvimos glorificando, le estuvimos orando para pedirle, porque Él oye, Él ve, Él habla. Amén, amén. Y Él está con nosotros aquí. Y solamente, mire, y también Él honra a los que le honran. Usted, hermano, usted está ganando un montón de puntos el hecho de estar aquí. El Señor lo está bendiciendo a usted. Amén. Pídale lo que quiera. Amén. Ahí está. Aleluya. Entonces Jacobo lo dice, el edicto promulgado por Ciro, el rey de Medio de Persa, Esdras capítulo 1, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Se lo voy a explicar. El pueblo de Judá o Jerusalén cayó también cautivo 70 años en Babilonia. Nabucodonosor fue el que lo conquistó y destruyó el templo, destruyó toda la ciudad, los muros y las puertas las quemó. Entonces los llevó cautivos 70 años, y después de estos 70 años vino su nieto Belsasar. La Biblia dice su hijo, pero en verdad era su nieto. Belsasar llegó y él usó los utensilios del templo, y el Señor le dijo que le había quitado el reino porque había sido pesado. Mené, tukal, tekel, uparsin, fue la mano, lo que escribió la mano en Persia, escribió todo eso que le dijo, ha sido pesado, le dijo, y ha sido encontrado falto. Así es que hoy se te va a quitar el reino. Se lo quitó. Llegaron los medos y los persas juntos y conquistaron Babilonia,
y pusieron ellos su rey. El primer rey fue Ciro. Ciro llegó, hermanos, quiero que me ponga atención en las fechas. Ciro llegó en el año 539 antes de Cristo. En ese año el pueblo de Judá cayó cautivo en el año 586 antes de Cristo, y en el año 536 539 fue que Ciro llegó y tomó posesión de todo el reino de Babilonia. Entonces vino él en el 539, dio el edicto. Lo primero que fue a hacer Ciro: vayan a construir el templo de Jehová, porque él me ha dicho, él me ha dado a mí todas las naciones y todos los reinos, y me ha dicho que quiere que le edifique casa. Así es que todos los judíos que estén aquí, salgan a construir, que el Señor va a estar con ustedes. Y les dio la orden para la reconstrucción del templo. Y dice que el primer contingente salió dirigido por Zorobabel, hijo de Salatiel, y por Josué, hijo de Josadac. Uno el sacerdote y el otro el gobernador. Vamos a reconstruir el templo. Pero ¿qué hicieron los ingratos? Porque Ageo, Zacarías y Malaquías son los tres profetas post-exílicos. Son los profetas después del exilio que profetizaron a Israel. Y Ageo viene y Dios lo usa y le comienza a hablar a Zorobabel y le dice: es para vosotros tiempo que estén en vuestras casas artesonadas, y mi casa está desierta. Y ahí comienza a darle una serie, vamos a ver, de calamidades. Y dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces salieron tres grupos, ¿ok? El primer grupo salió dirigido por Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, en el año 536. Quiero que me vaya con las fechas. Él dio la orden en el año 539. ¿Ok? Salieron en el 536. 3 años después. Es que somos buenos nosotros para hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Comenzando por ahí. Miren, hermano, y usted quisiera ayudarnos con un ministerio aquí en la iglesia, mire, ministerio de evangelismo y todo. No puedo. Es que estoy ocupado, pastor. Dios sabe, pastor. Todavía meten a Dios, imagínese pues. Dios sabe, pastor, que yo mire. Solo Él sabe. ¿Cómo no, chon? Les digo yo. ¿Ve? Hijo de Salatiel y José, hijo de Josadac, en el año 536. Y en el segundo grupo salió dirigido por Esdras en el año 457 antes de Cristo, porque va para abajo hasta el año 0, ¿verdad? Va para abajo, para el año 0. Entonces, en el 457, imagínese usted cuántos años después salió el segundo grupo. Y sabe usted que el segundo grupo fue porque el primero no hizo nada. En lugar de ir a edificar, ¿me entiende? Agarrarse de lo primordial, de lo primero, de lo que es. El Señor dijo: buscad primeramente primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás chunches, todas las demás cosas les serán añadidas. Les van a venir como un milagro, hermano. Miren, en nuestra congregación, hermano, les hemos enseñado a nuestros hermanos: ocúpese de las cosas de Dios y Él se va a ocupar de las suyas. Pero si usted no, pastor, es que fíjese, 2 trabajos, 3 trabajos, es que mire, que no me alcanza, pastor, y tiene que trabajar hasta el domingo, y usted no sabe, pastor, el mortgage que estoy pagando. Si usted viera y supiera que le va a quedar al anticristo. ¿Qué tal si Cristo viene hoy en la noche? Todo el esfuerzo se le quedó. Nadie sabe para quién trabaja. Por eso, mire, hay que ser inteligente, hermanos. Mire, hay que ocuparse de las cosas de Dios y Él se va a ocupar de las nuestras. ¿Qué es lo que quiere?
¿Tiene a un hijo en las drogas? ¿Tiene a alguien que se le fue? ¿Le salió una hija embarazada? ¿Usted quiere? ¿Qué es lo que quiere del Señor? Busque primeramente el reino de Dios. Porque tenemos nosotros, miren, en los grupos de oración nosotros les enseñamos a nuestros hermanos que hay que hacer oraciones preventivas. Hay hermanos que no tienen el niño, pero ya compraron la cuna y ya le dijeron al Señor, mira, esto y esto y esto. Son oraciones preventivas, porque somos expertos en ir a hacer oraciones lamentativas. Hasta que el doctor le dice, mira, ahí tenés una sombrita, ¿verdad? Por ahí, por los pulmones o algo por el estilo, ¿verdad? Ay, ¿qué será? Ahí buscamos al Señor. Ocupémonos de las cosas de Dios. Y muchas veces hacemos oraciones egoístas, que te pido, y te pido, y te pido, y te pido, y te pido. Y el Señor está como que es el buitre, ¿verdad? Y tomando nota, pareciera de que nosotros somos el Señor y Él es nuestro siervo. Hermanos, y en las iglesias nos gusta tener más caciques que indios. No, pastor. Dios santo, bendito. Así es. Y dice, y el segundo grupo salió dirigido por Esdras en el 457. Si usted hace la diferencia entre el 536 y el 457, hermanos, ¿cuánto tiempo se llevó? Y la obra de Dios, la casa estaba desierta. Estaba vacía. ¿Por qué? ¿Y los hermanos a dónde están usted? Están bien, gracias. Están bien. Y luego dice, el tercer grupo salió dirigido por Nehemías, el copero, en el año 445. 12 años después salió Nehemías. ¿Y sabe por qué salió Nehemías? Si usted ve Nehemías capítulo 1, versículos del 1 al 3, óigame bien, dice Nehemías que él está en la capital de Susa, ¿ve? En el año de Quisleo, y dice que, no, en el mes de Quisleo, y dice de que vio a un hermano de él que venía, y dice que le dice, mira, Hananí, ¿y cómo están los hermanos allá en Jerusalén? ¿Cómo están ellos? Mira, quiero que me digas los que se fueron de aquí, ¿verdad? ¿Cómo están allá en la provincia? Y viene él y le dice, ay, Nehemías, ellos están pasando grandes calamidades. Ellos están sufriendo oprobios. ¿Y por qué? Porque los muros están caídos todavía. Las puertas están quemadas y ni siquiera los escombros han recogido. El tercer grupo. Y mire, y salió Nehemías. Ay, dice Nehemías, y yo me vestí de luto, me puse en ayuno, me puse a orar, me senté y oré al Señor, confesé el pecado de mi pueblo. Y cómo quisiéramos tener como Nehemías en las iglesias de ahora en día. Gente que clame por las cosas del Señor. Gente que haga la obra que el Señor nos ha mandado a hacer, hermanos. Si el cielo y la tierra pasará, esto se va a terminar. Como dijo el Señor, no quedará piedra sobre piedra, ni una jota, ni una tilde pasará sin que todo acontezca, porque mi palabra no pasará, dice el Señor. Y nosotros tenemos que ser hacedores de su palabra y no oidores olvidadizos. Sí, Señor, aleluya. Porque a eso el Señor honra a los que le honran. Miren, hermanos, entren a la aventura, prueben al Señor haciendo las cosas que a Él le agradan, y usted después no va a tener ni tiempo para gozar de las bendiciones que le va a dar. ¿Cuánto quisiéramos muchas veces nosotros salir? Por ejemplo, a mí desde hace unos días me estaban diciendo de allá de México, porque yo estuve en México y estuve plantando iglesias allá, y entonces los hermanos, ¿cuándo va a venir? 10 años, hermano. ¿Cuándo va a venir, pastor? Mire, nosotros queremos. Y me estaban llevando a la iglesia donde yo había puesto la primera piedra, porque habíamos levantado también el edificio. Y me decían los hermanos, ¿cuándo va a venir? Mire, hasta que me mandaron
el pasaje. ¿Ve? Y fui allá, hermano, qué bendición. 10 días estuvimos allá celebrando una campaña evangelística y fuimos a trabajar en la obra. Los hermanos bien contentos. Son bendiciones que muchas veces nosotros, hermanos, no las podemos gozar. Mire, a usted le van a venir, le van a decir: mire, hermano, le vamos a regalar un pasaje a Israel para que vaya allá a la Tierra Santa. Y usted no va a poder ir. ¿Por qué? Porque está ocupado en las cosas del Señor. Y usted se goza trabajando para el Señor. Y así vienen las bendiciones, hermanos. Usted no vaya, ay, qué lindo. Mire, pruebe. Y va a ver si el Señor no bendice esta congregación. ¿Ok? Y a usted también. Y luego, hermanos, tenemos que el primer grupo que fue a hacer, ya dijimos, del 1 al 4, dijimos que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Va. Y lo peor que hacen aseguraciones, pues. No, es que fíjese que allí hace falta algo. Es que ahí no hay amor. Comiéncelo a dar usted. Aleluya. Así se comienza. Es que fíjese que ahí hace falta. Ayúdenle al pastor. Si el pastor es uno de 5. Porque dice que él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y pastores. De cuarto vamos los pastores. No vamos ni siquiera de primero. ¿Me entiende? Y ahí llegamos nosotros y después vienen los maestros. Pero ¿cómo le voy a hablar a ustedes como a maestros? Dice, porque ya deberían de ser muchos maestros. ¿Cómo les voy a hablar si todavía piensan como niños? Imagínense usted. ¿Y por qué pensamos como niños? No vienen a los estudios. Aleluya. No vienen a la iglesia a edificarse. Hermanos, esa es una gran bendición. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Cuál casa está desierta? La casa de Dios está desierta. Se necesita. Luego tenemos acá, ¿cuál es el consejo de Jehová? Vamos a ver. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Subid, dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Así dice. ¿Qué es lo que pide el Señor que nosotros hagamos? Subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Pastor, ¿qué es lo que quiere que yo haga? Pastor, ¿qué puedo hacer? El pastor debe de tener la visión de poder hacerle desenvolver a usted los dones del Espíritu Santo para ponerlo en el ministerio adecuado para que esta iglesia sea reedificada. Pero muchas veces a nosotros se nos hace difícil, porque hoy lo vemos y luego lo volvemos a ver dentro de 40 años otra vez, como que es el cometa Halley. Mire pues, ve. Entonces no podemos contar con personas así. Subid al monte y traed madera. Luego dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y luego dice: por cuanto mi casa está desierta, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos.
Ahora, ¿cuáles eran los puntos a tratar del Señor con el pueblo de Israel en la reedificación del templo? Vamos a ver. El primer punto dice que había un propósito y una meta: la reconstrucción del templo, los muros y la ciudad. ¿Ok? El pueblo estaba sufriendo calamidades por haberse descuidado del templo. ¿Ok? Las familias que participaron quedaron impresas en la Biblia porque Dios honra, dice que las honra, oye y escucha, y también Él habla. Ahora, las cosas a reconstruir. ¿Cuáles eran las cosas a reconstruir? El templo, por la primera venida del Mesías. Óigame bien, el templo tenía que estar construido en la primera venida del Señor. ¿Y sabe lo que vino el Señor? A limpiarlo, fíjese. Porque lo habían convertido en cueva de ladrones y en casa de mercado. Lo habían convertido. Ahora hay iglesias llenas, hermano. Hay iglesias llenas. Pero ¿cómo estuvo el show? ¿Cómo estuvo el entretenimiento? ¿Cómo estuvo? Hoy no sirvió. ¿Por qué? Porque las alabanzas que cantaron, sé que las alabanzas no son para usted. Las alabanzas son para el Señor. La palabra de Dios es para nosotros. No, hoy no sirvió. Miren, se dejan llevar por los sentimientos. Hoy no voy a ir a la iglesia, pastor, porque es que no siento, fíjese. Dígale usted así a su patrón en el trabajo: ay, no siento ir a trabajar ahora, fíjese. A ver cómo le va. Imagínese usted. Cosas a reconstruir. El templo, por la primera venida del Mesías, tenía que estar construido. Y el pueblo, imagínense, pasando años. Pasaron más de 100 años y no reconstruían nada. ¡Qué tremendo! Así como ahora. Ahora reconstruimos, dice, ahora reconstruimos el templo y morada del Espíritu Santo por la segunda venida de Cristo. Ese debe de ser nuestra labor, construir el templo. El templo es del Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros formamos parte, hermano. Somos una piedrecita que formamos parte de ese templo. Eso lo dice el apóstol Pedro. Él es la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces nosotros tenemos que construir el templo que está caído de David. Todas las personas para que busquen al Señor, para que ellos alaben al Señor, para que la casa de Dios esté llena de todas personas agradecidas con el Señor por la obra grandiosa que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Los muros son los que protegen la ciudad del enemigo y da fortaleza. ¿Cuántos de ustedes tenemos fortaleza? Cuando estamos bien fortalecidos, hermanos, los dardos del enemigo no pegan. ¿Por qué? Porque estamos bien cubiertos con la sangre de Cristo. Pero déjele un clarito. Ay, pastor, fíjese de que ahora en la noche, ayer en la noche estaba soñando, y era un sueño bien feo que estaba soñando así. No oró, hermano. No cerró esa ventana. No se la dedicó al Señor. Por eso el diablo se le metió. Los demonios se meten aún en los sueños. ¿Saben ustedes que tienen el poder de meterse hasta en los sueños? Y no se ha encontrado usted en un gran precipicio que acá se le empuja, usted se va a ir. Y lo que hace, despertó. Qué lindo, dice. No me fui. Dice, porque son los que protegen a la ciudad del enemigo y la fortaleza. La ciudad, porque le pertenece al gran rey, y nosotros somos los mayordomos. Las puertas, porque dice que son por donde entran a la ciudad a adorar al templo, y significa el liderazgo de la iglesia. El liderazgo de la iglesia son las puertas en las cuales las personas van a entrar, desde la persona que lo recibe ahí en la puerta de entrada. Vamos a ver. Hay veces es el pastor el que tiene que estar en la entrada. Yo he formado un comité de bienvenida, y todos los hermanos que van entrando, el comité de bienvenida les está dando la bienvenida.
Y miren, y bien contentos ellos. Vieran cómo ellos están trabajando duro. Les hacen tarjetitas a las personas que vinieron, pero que ya el siguiente domingo no vinieron, como siempre, ¿verdad? Ya no llegaron, pero les mandamos una tarjetita. Si cumplieron años, les mandamos una tarjetita de cumpleaños. Y miren, muchas gracias por habernos visitado. Y aún así, hermano, vieran cómo cuesta aquí. Vieran cómo cuesta. Los vamos a traer a la puerta de su casa. Imagínate, y todavía, hoy no voy a ir, pastor. Ay, Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Y dígame usted, hermano, dígame usted, ¿qué compromiso podemos tener con el Señor si actuamos de esa manera? Dígame usted. Ay, Padre Santo. Ay. Ay, hermano. Mándenle un cheque. Dice, Jehová oye, Jehová habla, Jehová ve, Jehová honra a los que le honran. Hermanos, razón principal de la reconstrucción del templo, y con esto, hermanos, se lo quiero dejar en su corazón. ¿Ok? La razón principal de la reconstrucción del templo, Ageo capítulo 2, versículo 6 y versículo 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. De aquí a poco. Esta palabra es como cuando usted llegaba allá a El Salvador, ¿verdad? ¿Cuántos son del Salvador? Amén. Y le decía a la señora de la tienda: hoy no se fía, mañana sí. Hoy no se fía, mañana sí. Y ese mañana nunca se llegaba, ¿verdad? Pues esto está tan fresquito que dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos. O sea que entre más días vienen, más nos vamos acercando. ¿Ve? ¿Cuántos se alegran? Nadie se alegra. ¿Aman tanto este mundo, hermanos? No es posible. Dice: temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Dice que la va a hacer temblar. Y haré temblar todas las naciones. Y vendrá el deseado. La palabra deseado está con mayúscula porque se refiere ¿a quién? Al Señor Jesús, de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál casa, Señor, si a nosotros nos cuesta construir? No, yo no sé cómo vamos a salir delante del Señor, pero yo lo que quiero, hermanos, es ponerle a ustedes un compromiso con el Señor, porque es con el Señor, no es conmigo, no es con el pastor, no es con los ancianos, no es con la iglesia, es con Él, porque usted a Él le va a dar cuentas. Máxime se le ha dado dones. ¿Cuántos tienen dones que se han derramado por el Espíritu Santo aquí? Vamos a ver. ¿Cuántos tienen dones de lenguas aquí? Hermanos, ese don es lindo. El don de lenguas, porque usted se comunica con los seres celestiales. El Espíritu Santo también intercede con gemidos indecibles, dice la palabra. Eso es lindo. Yo se lo pedí al Señor, pero no me lo dio. Él sabe por qué, ¿verdad? No sé por qué. Y dice: y vendrá el deseo de todas las naciones y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová. Mía es la plata, para aquellos que la andan buscando, y mío es el oro. Pídaselo a Él, hombre. Trabaje para Él, Él paga bien. Cuando venga usted, ahí le va a llegar un chequecito, ¿verdad? Ve, mira, este chequecito no le esperaba, ve. Bendición. Aunque después tenga que pagarlo, ¿ah? Mía.